Les doy la bienvenida un día más aquí a Contexto Global de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a acompañarles en los próximos minutos para contarles todas las noticias internacionales. Vamos ya con ellas. El Congreso de Perú aprobó la censura contra el hasta hoy presidente interino José Gerí. El mandatario fue destituido tras verse involucrado en una serie de escándalos por corrupción y tráfico de influencias tras conocerse reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Y murió en Estados Unidos a los 84 años el líder por los derechos civiles Jesse Jackson, el reverendo bautista que se convirtió en estrecho colaborador de Martin Luther King y se presentó además 2 veces a la nominación presidencial demócrata. Padecía Parkinson desde el año 2017. Irán estaría dispuesto a una verificación de su programa nuclear. Un anuncio que coincide con el fin de la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán. La diplomacia iraní señaló buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington. Comenzamos. Abrimos este informativo en Perú. Este martes el Congreso destituyó al presidente interino José Gerí, quien había llegado al cargo hace tan solo 4 meses. Los legisladores votaron por su censura en medio de las investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias, por lo que ahora el Parlamento deberá escoger previsiblemente este miércoles a su sucesor, que se convertirá en el 8º presidente del país en 10 años. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Cae otro presidente en Perú. El Congreso peruano destituyó este martes a José Gerí, quien hasta hoy era el presidente interino de la nación andina. Con una clara mayoría, los legisladores optaron por sacar a Gerí del poder por las investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias derivadas de contrataciones a modo y reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. El destituido mandatario había llegado al poder hace solo 4 meses. Asumió la presidencia en octubre después de que el Congreso de Perú votara para destituir a su predecesora Dina Boluarte. Como la exmandataria no tenía vicepresidente, Gerí, al liderar el Congreso, era el siguiente en la línea de sucesión. Sin embargo, el escándalo en su contra floreció con rapidez y la indignación en la nación era perceptible. Tenemos que demostrar a los peruanos que no cualquier persona puede venir a pisotear realmente la gobernabilidad de esta manera. Hemos tenido de todo, asesinos, ladrones, pero un psicópata sexual ya creo que es el colmo y rebalsa toda intención moral que podemos nosotros hoy tener. Si bien el actual presidente del Congreso sería el siguiente en llegar al poder, Fernando Rospigliosi se ha negado a aceptar la presidencia, por lo que los legisladores deberán elegir a un nuevo líder del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina. Vamos a Colombia. El gobierno de Gustavo Petro reanudó las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, considerada como la organización criminal más poderosa del país. El Clan del Golfo había suspendido esas negociaciones en protesta por la entrega que Petro realizó a Donald Trump en la Casa Blanca de un listado con los nombres de los principales narcotraficantes de Colombia. Entre ellos figuraba Chiquito Malo, el líder del grupo, y también líderes tanto de las disidencias de las FARC como de la guerrilla del ELN. Y en Venezuela se siguen dando encuentros políticos en torno al petróleo tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro. Este martes el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, fue recibido en Caracas por el canciller Iván Gil. Qatar fue en los últimos tiempos un intermediario habitual entre Estados Unidos y Venezuela y según Caracas, el primer ministro catarí se va a reunir estos días con la presidenta encargada Delcy Rodríguez sin que por el momento se sepan más detalles de la agenda. Continuamos en Estados Unidos. Este martes falleció allí el líder por los derechos civiles Jesse Jackson, el reverendo bautista que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King y que se presentó además 2 veces a la nominación presidencial demócrata.
Jackson, que padecía Parkinson desde 2017, ha muerto a los 84 años. El presidente Donald Trump dijo de él que fue un buen hombre con gran personalidad. Vamos a contarles un poco más sobre su trayectoria. Jesse Jackson era conocido por decir: la excelencia es el mejor disuasivo contra el racismo, una creencia que trató de reflejar como político, activista y ministro bautista ordenado. En la década de 1960, luchó en el movimiento por los derechos civiles junto a su mentor Martin Luther King. De hecho, estaba con él en el balcón de un hotel cuando el líder fue asesinado en Memphis en 1968. He sido bendecido por Dios al poder volver aquí 50 años después. Y cada vez que se cae la costra, la herida sigue abierta, la sangre sigue brotando. En 1971, Jesse Jackson fundó People United to Save Humanity, un grupo dedicado a continuar la labor del líder asesinado. Luego, en 1984, se convirtió en el segundo afroestadounidense en organizar una campaña nacional para la presidencia, pero quedó en tercer lugar en las primarias demócratas. Jackson se postuló por segunda y última vez para presidente en 1988. Más adelante, siguió pronunciándose sobre temas que lo preocupaban, como el racismo y la violencia policial. Mantengan la disciplina, la concentración y la no violencia. En las elecciones presidenciales de 2020, apoyó a Bernie Sanders en lugar de a Joe Biden. Un año más tarde, Emmanuel Macron concedió a Jackson una de las más altas distinciones de Francia, la Legión de Honor, en reconocimiento a lo que el actual mandatario francés denominó un largo camino hacia la emancipación y la justicia. Para entonces, ya había anunciado que padecía la enfermedad de Parkinson y en 2025 recibió un diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva. A pesar del deterioro de su salud, siguió haciendo apariciones públicas, incluso en la Convención Demócrata de 2024, donde fue recibido por la multitud como un héroe del partido. Vamos ahora a Suiza. Estados Unidos e Irán culminaron la segunda ronda de conversaciones indirectas celebrada este martes en Ginebra. La delegación de la República Islámica informó de buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, pero recalcó que aún quedan detalles importantes por discutir. Tras la cita, el presidente iraní dijo que Teherán estaría dispuesto a una verificación de su programa nuclear. Vamos a verlo. Nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump tildara a los negociadores de la República Islámica de malos. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Este martes se celebró la segunda jornada de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra bajo la mediación de Omán. En las calles de la ciudad suiza, decenas de manifestantes se pronunciaron en contra de la violenta represión iraní durante las protestas de enero. Aunque al término de las charlas, la delegación del país persa aseveró que los diálogos fueron constructivos y que hubo un entendimiento con respecto a los asuntos principales. Todavía no existe una hoja de ruta propiamente dicha, pero ahora tenemos una visión más clara de las medidas que hay que tomar y los pasos que hay que seguir. Por supuesto, ambas partes mantienen posiciones que tardarán en desaparecer, pero al menos disponemos de un conjunto de principios rectores y de una vía más clara para avanzar. Por su parte, desde Teherán, el líder supremo continúa advirtiendo que sus Fuerzas Armadas tienen la capacidad de herir a las tropas de Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente. Dicen, enviamos un barco a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una embarcación peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma que puede enviarlo al fondo del mar. Omán afirmó que si bien queda mucho trabajo por hacer, el diálogo del martes resultó con un buen progreso. Mientras tanto, las agencias de noticias estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria y el ejército llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Hormuz, cerrando zonas del paso marítimo durante varias horas. Fuertes lluvias y vientos han azotado gran parte de Francia durante la última semana y algunas regiones han sufrido las peores inundaciones desde 1959, especialmente en el oeste y en el suroeste. Además, las previsiones indican que la situación podría empeorar. La preocupación también llega a la capital, París, donde las aguas del río Sena han aumentado su nivel por las precipitaciones. Campos y carreteras inundados.
Son las peores inundaciones que han sufrido algunas regiones francesas en décadas, con un aumento del nivel del agua de 5 metros en 2 crecidas sucesivas. Las localidades de Gironda, en el sureste, son inaccesibles y los habitantes tienen que caminar con el agua hasta la cintura. Observan preocupados cómo sigue subiendo el nivel del agua. Estar aislados así es realmente preocupante. Durante toda la noche no supimos realmente qué estaba pasando. A lo largo del río Garona, lo peor aún está por llegar. Después de varios días de crecida, no hay señales de que la situación mejore. Estamos especialmente preocupados por los próximos días. Han anunciado que las aguas no van a bajar y hay unas previsiones meteorológicas de viento muy adversas. En todo el oeste de Francia, las tierras están saturadas de agua. No se había visto algo así en más de 70 años. Desde 1959, desde que existen los datos, no habíamos visto una humedad del suelo tan elevada en todo el territorio nacional. El hecho de que el suelo haya perdido su capacidad de drenaje significa que toda la lluvia que cae ahora va a parar a los ríos. Así las cosas, se espera una nueva depresión en los próximos días, lo que bien podría significar otra fuerte tormenta. Y el nerviosismo también llega a la capital francesa. En París, los niveles del río Sena, que fluye por el corazón de la ciudad, han aumentado tras las recientes lluvias, algo que tomó por sorpresa a los parisinos. Bueno, de hecho había venido a sentarme en la orilla del Sena, justo donde están los árboles, pero cuando vi que estaba inundado me sorprendí un poco. No me lo esperaba y estoy un poco decepcionado, pero simplemente estaba admirando la magnífica vista. A pesar de que el Servicio Meteorológico francés emitió una alerta amarilla por las inundaciones en París, las autoridades dijeron que se esperaba que los niveles retrocedieran en los próximos días. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Enseguida volvemos con más. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y france24.com.